Muy feliz sábado ya, mis queridos hermanos y oyentes, amigos que están sintonizando esta programación. Un cariñoso saludo y abrazo para cada uno de ustedes. Hoy día vamos a estudiar y meditar en lo que nos dice en el libro Maranata. El título es La profecía de Elías. Y el verso de introducción se encuentra en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, el capítulo 4, versos 5 y 6, que nos dice así: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta es la profecía con la que termina el Antiguo Testamento y donde se nos menciona una obra tremendamente especial que va a ser realizada en este tiempo final, antes del día grande y terrible, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a analizar por qué habla del profeta Elías. Y nosotros, si nos ponemos a recordar, ¿cierto?, la historia bíblica, vamos a ver que el profeta Elías era un profeta que tuvo que actuar en un momento de mucha apostasía. Por lo general los profetas tenían que realizar esto y en un momento donde había mucha incredulidad con respecto a Jehová, con respecto a Dios, con respecto al creador del cielo y de la tierra. En ese tiempo reinaba Acab, ¿cierto?, un rey impío, muy apartado de los caminos del Señor. Y Acab tuvo que hacer frente a este rey y poder demostrar al pueblo y a toda la nación de Israel que Dios era Dios. Él tuvo que comenzar una reforma en el pueblo, donde muchos aceptaron después de grandes manifestaciones, donde cayó fuego del cielo, consumió todo. Entonces tuvo que haber una reforma. Y Elías comenzó esa reforma en el pueblo de Israel en un tiempo donde casi ya muy pocas personas creían en el Dios de los cielos. Entonces, Elías hizo una gran reforma en ese tiempo. Y vamos a ver por qué en el último tiempo se menciona nuevamente este profeta. No es que el profeta resucite y vuelva a amonestarnos, no. Es porque viene el espíritu de Elías. Dice, aquí yo envío el profeta Elías. Pero el profeta Elías se refiere en el espíritu de Elías y en la forma que también vino el profeta Elías. Dice el primer párrafo de nuestra lectura de hoy, dice que los que deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías, así como Juan vino en el espíritu de Elías para preparar el camino para el primer advenimiento de Cristo. Miren qué interesante. Dice que Elías, los que tienen que preparar el camino para la segunda venida de Cristo, están representados por el fiel Elías, el profeta que hizo una gran reforma y llamó al pueblo a tomar decisiones. Y dice que el primer advenimiento de Cristo también dice que Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías también. Entonces imagínense qué interesante que el espíritu de Elías vino, ¿cierto? Él realizó una gran reforma. Y antes que viniera Cristo por primera vez, también Juan el Bautista hizo lo mismo, hizo una gran reforma. Y el mensaje de Juan el Bautista era: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una obra también de reforma, una obra en la cual se tenía que preparar el camino para que el Mesías, Jesucristo, pudiese venir a esta tierra y pudiese realizar la obra maravillosa que hizo en ella. Y Juan el Bautista fue llamado para realizar esta gran misión de preparar el camino del Señor en su primera venida. Y nosotros, el pueblo de Dios, los fieles hijos de Dios, que hoy día tienen que amonestar a este mundo de pecado, de donde se ha olvidado también a Dios, donde no está diferente a lo que estaba en el tiempo de Elías, a lo que estaba en el tiempo de Juan el Bautista. Este tiempo también es un tiempo de mucha apostasía, donde muchos se han olvidado de Dios, donde estamos llamados a arrepentirnos, a convertirnos y a tomar decisiones firmes como en el tiempo de Elías y de Juan. Entonces el espíritu de Elías también estuvo con
Juan el Bautista no es que venga el Espíritu, no, sino que la forma, ¿cierto?, de poder llamar al arrepentimiento, a la reforma. Y también en el último tiempo los fieles hijos de Dios también van a tener este espíritu que tuvo Elías de poder amonestar al pueblo y llamar a una reforma. Entonces, a esto se refiere este versículo. Dice, la hora de Juan el Bautista y la de aquellos que en los últimos días saldrán con el espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente de su apatía, en muchos sentidos es la misma. En el tiempo de Elías había mucha apatía con respecto a Dios, con respecto al pueblo de Dios, con respecto a los oráculos de Dios y toda la ley de Dios, todo había sido invalidado y muchos habían cedido a la apostasía. Por lo tanto había una apatía, una antipatía con respecto a lo que es todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, ¿cierto? Con el reino de Dios. En el tiempo de Juan el Bautista ocurría lo mismo y hoy día no ocurre lo mismo. Hoy día también hay una gran apatía, mucha aversión, mucho recelo con las cosas de Dios. Y esto ha llevado a que nuestro mundo esté en el mundo que esté, mucha violencia, estamos en un mundo de mucha maldad, corrupción, donde se está obligando a la gente a muchas cosas. Entonces, estamos en un mundo donde se necesita que los fieles hijos de Dios puedan actuar como actuó Elías y cómo actuó Juan el Bautista. Y este es el llamado para nosotros hoy día, de poder ayudar a este mundo de pecado, este mundo donde nosotros mismos estamos incluidos, donde muchas veces somos tentados a actuar igual que el mundo. Dios nos llama a poder pararnos y poder pregonar a este mundo que Cristo viene y que Él viene en poder y gloria y que nos viene a llevar de este mundo de pecado, de corrupción, de sufrimiento, de muerte y de todo lo malo que ocurre en este mundo. Dice, ahora, cómo era la vida de Juan, cómo era la vida de Elías? Principalmente nos habla de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre que tenía el espíritu, ¿cierto?, que tenía Elías, y que este espíritu lo llevó a ser una persona totalmente diferente, una persona que era apartada del mundo, ¿cierto? Vivía apartado de lo que es el mundo, ¿cierto? Vivía en el desierto y también tenía una vestimenta especial. Dice que Juan el Bautista usaba una túnica, ¿cierto?, de piel de camello y también comía langosta, ¿cierto?, y miel. Muchas veces nosotros vemos algunas películas, algunos dibujitos bíblicos, ¿cierto?, de niños, donde se muestra a Juan el Bautista así con el pelo desgreñado, todo mal vestido y se veía de una forma muy poco llamativa. No es así. Ya Juan el Bautista estaba vestido de una forma sencilla. Eso es lo que quiere decir la palabra del Señor. De una forma no extravagante, no con vanidad, ni lujo, ni ostentación, no. Con una túnica sencilla de piel de camello, resistente al frío, al sol, al clima del desierto, donde tenía una túnica que era algo sencillo. No era algo ostentoso, no era algo que llamara la atención, no, era algo sencillo, una ropa sencilla. Y esto condenaba tremendamente a la ropa, ¿cierto?, que se usaba en ese tiempo de los fariseos, los sacerdotes, donde había mucha pompa, mucho lujo, mucha ostentación. Dios nos llama hoy día también a los siervos de Dios a ser sencillos en nuestra vestimenta, no a ser desgreñados o andar todos desaliñados, no es la idea, sino que la humildad, la mansedumbre y la sencillez también va en el buen gusto y en lo bonito que pueda llamar la atención de una forma simple, no ostentosa ni lujosa, ni vanidosa. Este era la vestimenta de Juan el Bautista. Y nosotros estamos llamados, así como Elías también usaba un manto, ¿cierto?, sencillo, también Juan el Bautista, nosotros también hoy día estamos llamados a tener una vestimenta adecuada y diferente a lo que es el mundo.
También dice que Juan el Bautista comía langostas y miel. Esto también muchas veces se tergiversa y se dice, mira, andaba comiendo langosta en el mar o langostas esas que saltan. No, langosta se le llamaba un alimento especial que salía de los árboles, que se llamaba algarroba y que hasta el día de hoy se le dice el pan de Juan. Me parece que se le menciona así, donde existe este alimento. Porque él se alimentaba de estas algarrobas que tenían muchas vitaminas, minerales y era un alimento sencillo. Y la miel también. Y esto también condenaba la glotonería que existía en ese tiempo. Y en este último tiempo, hermanos, es tremendo cómo se alimenta hoy día este mundo. Por eso que es muy difícil poder llegar a las mentes de las personas y muchas veces nosotros mismos por la glotonería, por el exceso en el comer y la intemperancia, muchas veces no somos capaces de discernir las cosas de Dios. Por eso que el Señor nos llama que podamos ser como Juan el Bautista, como que tenía el espíritu de Elías también, y que podamos dar un mensaje de amonestación al mundo en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de comer, en nuestra manera de actuar, en nuestro carácter y en todas las cosas. Entonces, esto es lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Dice la sencillez de su vestimenta, un manto tejido de piel de camello, con pelo de camello, era un reproche constante a la extravagancia y la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Había mucha ostentación, mucho lujo, mucha extravagancia en el vestir. Y hoy día vemos lo mismo, hoy día hay mucha extravagancia, mucho lujo, e inclusive por aquellos que se dicen ser representantes de Dios en la tierra, ¿cierto? El lujo y la extravagancia es extrema. Pero Dios nos manda a ser sencillos. Dice, su dieta también de Juan el Bautista, puramente vegetal, de langostas y miel silvestre, reprendía la indulgencia, el apetito y la glotonería que prevalecían por todas partes. También, tanto en la vestimenta como en la alimentación, había un exceso, una intemperancia tremenda. Y hoy día vemos lo mismo, mucha gente con obesidad, muchos trastornos debido a la alimentación inadecuada. Y nosotros como pueblo de Dios debemos ser ejemplos, hermanos, debemos poder representar a este pueblo y representar a un mensaje, ¿cierto?, que Dios nos ha dado, con lo cual debemos ser equilibrados en todas las cosas. Dice, debe debatirse el gran tema de la reforma y la mente del público tiene que ser despertada. La temperancia en todas las cosas ha de relacionarse con el mensaje para apartar al pueblo de Dios de su idolatría, su glotonería y su extravagancia en la vestimenta y en otras cosas. Entonces la temperancia debe ser predicada y debe estar relacionada con el mensaje que nosotros estamos dando hoy día. Por eso que yo me gozo y me quedo muy feliz de pertenecer a un pueblo que somos tan integral, donde Dios nos ha dado gran luz de alimentación, de vestimenta, de educación, de todo. O sea, Dios nos ha privilegiado, un pueblo privilegiado, hermanos, realmente con gran luz. Que nosotros muchas veces no la apreciemos es otra cosa, pero Dios nos ha dado todo para que podamos ser cabeza y no cola, para que tengamos salud, para que podamos ser temperantes, para que podamos dar un buen ejemplo en todas las cosas a este mundo que está pereciendo. Debe presentarse a la gente la abnegación, la humildad y la temperancia requeridas de los justos, a quienes Dios conduce y bendice en forma especial, en contraste con los hábitos extravagantes y destructores de la salud de aquellos que viven en esta era degradada. Como dice la profeta del Señor, dice que este mundo es un vasto hospital. Y así es, y así hoy día se ve los hospitales llenos de gente, muchas personas muriendo en sus propias casas. Es algo tremendo debido a la intemperancia, todas las consecuencias que estamos viendo. Y muchos de nosotros también como pueblo de Dios, muchas veces estamos siendo intemperantes y esto nos está ocasionando que no entendamos la palabra del Señor debidamente y otra que demos un muy mal ejemplo a aquellos que están en el mundo y que no tienen la luz que nosotros tenemos.
Dice que Dios conduce y bendice en forma especial a aquellos que, en contraste con los hábitos extravagantes y destructores de la salud de aquellos que viven en esta era degenerada. Dios ha mostrado que la reforma pro salud está tan estrechamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. Entonces el mensaje de la reforma pro salud es algo tremendo. Hermanos, hoy día muchos de nosotros estamos padeciendo enfermedades que no deberían estar presentes en el pueblo de Dios. Y Dios nos llama a poder hacer de la reforma pro salud algo en lo que podamos tener muy en alto en nuestros hogares. Hay muchos alimentos que deben salir de nuestro hogar y esta es la reforma que tenemos que hacer primero en nuestras vidas con el espíritu y el poder de Elías, que podamos reformar nuestra alimentación, que la reforma pro salud la podamos tener en alto y así, de esta forma, el mensaje del Señor, cuando leamos la Biblia y podamos poder entender muy claramente sus mensajes. Mientras nuestra mente esté embotada con alimentos malsanos y nuestro cuerpo está enfermo, desgraciadamente no vamos a poder entender los mensajes del Señor. Por eso que es tan importante la reforma pro salud en esta era, en este tiempo, en este último tiempo que estamos viviendo de la historia de este mundo. Así como Juan el Bautista, al preparar un pueblo para el primer advenimiento de Cristo, llamó su atención a los 10 mandamientos, así debemos dar el mensaje nítidamente. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Juan el Bautista hizo hincapié, llamó la atención del pueblo a los 10 mandamientos, a arrepentirse y convertirse ¿de qué? De violar la ley de Dios, de transgredir los mandamientos, de dejar de amar a Dios y dejar de amar al prójimo, de poder volver, hermanos, a amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el resumen de los 10 mandamientos. La primera parte, los primeros 4 mandamientos nos hablan del amor hacia Dios y los 6 últimos mandamientos nos hablan de nuestra relación y de nuestro amor hacia el prójimo. No codiciarás, no cometerás adulterio, no adulterarás, no robarás, no matarás. Y los primeros 4 nos hablan de amar a Dios, de no tener otros dioses, de no tomar el nombre de Dios en vano, de guardar el día que Dios nos ha dejado. Todas estas cosas debemos darlas con un sonido certero al mundo, que debemos mantener en alto los 10 mandamientos de la ley de Dios. Dice, debemos esforzarnos para preparar el camino para el segundo advenimiento de Cristo, con el mismo fervor que caracterizó a Elías, el profeta, y a Juan el Bautista. Queridos hermanos, esta es la obra que hoy día tenemos que llevar. En este tiempo donde el mundo, ¿cierto?, recuerda el nacimiento de Jesús, y que en realidad poco se recuerda, donde ya el arbolito ya no tiene el típico pesebre abajo, ya donde todo ha sido sustituido por cosas mundanas, por el viejito pascuero y por otras cosas, nosotros como pueblo de Dios debemos mantener en alto los principios y no dejarnos llevar por las costumbres del mundo. Debemos mantener en alto y predicar al mundo entero que teman a Dios y le den gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hermanos, Dios nos ayude para tener el espíritu y el poder de Elías, para predicar con fervor, para tener una vida en concordancia con la voluntad del Señor y poder predicar el mensaje claro y certero como Dios quiere que lo hagamos. Queridos hermanos, quiero también mencionar un poquitito el pedacito. Dice que yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Antes que venga la segunda venida de Cristo, Dios va a mandar un pueblo para que amoneste a este mundo, así como lo hizo en el tiempo de Juan el Bautista, así como lo hizo en el tiempo de Elías. Dios enviará a sus siervos fieles a predicar con fervor. ¿Y cuál será el resultado? Dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¡Qué maravillosa profecía! Cuando nosotros llamamos al arrepentimiento, a la conversión, a la reforma, va a haber una transformación en sus hogares, en sus familias. Muchos hijos van a ver la transformación de sus padres,
que el Espíritu Santo ha realizado, de la reforma que Él ha hecho en su vida. Y muchos hijos van a reconocer esa reforma. Quizás como padre hemos cometido muchos errores, pero si nosotros nos entregamos al Señor, hacemos una reforma en nuestras vidas, nuestros hijos van a ver esa reforma y van a también a volver su corazón hacia los padres. Y muchos hijos que han sido ingratos y malos con sus padres y han hecho una reforma, Dios también va a hacer que el corazón de los padres vuelva hacia sus hijos. Muchos padres han sido malos también con sus hijos y muchos hijos han sido malos con sus padres. Pero es la obra de la última obra va a ser esta, que muchos padres van a reconciliarse con sus hijos y sus hijos van a reconciliarse con sus padres. Esta es una gran obra que tenemos que hacer, hijos, hermanos, y es algo hermoso poder participar de esta hermosa reforma que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas, en nuestros hogares y también en el mundo. Que Dios nos ayude a tener el espíritu y el poder de Elías para que nos quedan poquitos días ya de este año, podamos retomar fuerzas y poder predicar con poder, hermanos, porque ya la venida de Cristo está mucho más cerca de lo que pensamos. Así que, Maranata, muchos abrazos para todos y que pasen un feliz sábado. Muchas bendiciones.